La lucha que estamos librando ahora es el precio de la democracia. Soy Francisco García Campa y esto es Juegos de Poder. Comenzamos la partida que nos va a llevar del Sudán a Ucrania. Para este viaje tenemos la ayuda de Irina y de nuestro amigo José María. Comenzamos. Esta bonita frase con la que di comienzo al programa, perfectamente la podría haber dicho Zelensky, Churchill o grandes políticos de la historia defendiendo a su nación. Pero Cosas del Juego de Poder es una frase que dio o que ha dicho el golpista de Sudán. Ya sabéis que, por desgracia, a veces las mejores intenciones y las palabras no son verdad. Y hoy quiero explicaros en unos minutos lo que está sucediendo en el Sudán. Un país que a veces muchos españoles no sabemos situar en el mapa es ahora centro de atención de la geopolítica mundial. ¿Por qué? Sudán es un país desértico, pero muy rico en minerales, especialmente en oro. Y por las riquezas de este país, los gobernantes, si podemos decir así, porque no piensan en gobernar a su pueblo, sino en aprovecharse de él, dieron un golpe de Estado en el año 2021 y dos jefes militares, uno de ellos, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, y sus milicias de las fuerzas de respuesta rápida, que se hicieron famosos por desgracia en las luchas en el Darfur por abusos en derechos humanos, y sus aliados del presidente Abdel Fattah al-Burhan, el actual presidente y jefe del ejército del Sudán, comienzan una guerra civil que ya lleva en esta semana más de 300 muertos. ¿Por qué? Porque a veces los equilibrios de poder se rompen fácilmente. Por un lado tenemos a estas fuerzas de respuesta rápida lideradas por Hemedti con apoyo de Prigozhin, el famoso wagnerita que también tiene sus tentáculos en el oro de Sudán. Realmente ese es su centro de interés. Hace poco sabéis que Prigozhin dijo que ya no le interesaba la guerra de Ucrania porque se quería centrar en los negocios del oro de África. Y aquí está una de las razones. Tenemos a estas milicias que tenían una relación de equilibrio con el gobierno central de Sudán, con un pacto que era que una zona del país y las zonas mineras las controlaba Hemedti, mientras que el presidente al-Burhan controlaba otras fuentes de riqueza de la nación. ¿Qué sucede? Que hay un pacto entre ellos para ir absorbiendo las milicias y se irían al ejército con rangos del ejército sudanés. ¿Qué sucede? Que el líder, al-Hemedti, se da cuenta que es el fin de su poder, porque si su ejército desaparece, desaparece su fuente de riquezas. Y lo que fue la causa de toda esta guerra es el hecho de que en un acto, pongamos, de traición o de juegos de poder, el presidente al-Burhan comienza a negociar con Putin directamente la creación de un puerto o una base militar rusa en el pleno Mar Rojo. Y esto da comienzo a un juegos de poder en el que Egipto, por un lado, y China, y también Estados Unidos, y Rusia, y Emiratos Árabes, quieren ganarse el afecto del posible gobierno que salga en esta guerra. Y aquí da comienzo una guerra en la que los peones son las víctimas, por desgracia, como van a ser en la guerra de Ucrania, en la que nuestra amiga Irina, podemos decir que es una de los peones de esta guerra. Irina es presidenta o miembro, presidenta de la Asociación en Acción y Cooperación para Ucrania en Asturias. Y contamos con ella para que nos dé un poco la visión de los ucranianos que vinieron a Asturias antes y después de la guerra, porque es importante que al comienzo de la guerra miles de mujeres y niños salieron de su país para encontrar refugio. Se calcula que 2 millones o 3, yo oí esa cifra al principio, ¿no?, de la guerra, ¿no? Sí, más. Pues, Irina, ¿cuál es la función que tenéis como la asociación
digamos, después hablamos un poco de lo que sentisteis, ¿no? Este comienzo de la guerra. La asociación, ¿qué ayudas prestó en este año y 2 meses casi, o podemos casi ya 3, de guerra a los ucranianos? Bueno, a los que ya vivían en España también, pero sobre todo a los que tuvieron que refugiarse, ¿no? o escapar de su país para poder vivir. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que eso desde luego todo era inesperable y cuando día 24 nos escuchamos esa noticia, yo creo que todos empezamos a actuar. Por eso en un mes, bueno, casi un año que nació la asociación que fundé yo, y bueno, empezamos a ayudar a la gente que llegaron. Bueno, desde el principio llamaron mucha gente de Ucrania, de Polonia, que querían venir aquí o tenían aquí amigos o familiares o solamente estuvieron aquí y conocieron Asturias o norte de España y querían venir. Entonces ayudé a mucha gente a comunicar con autobuses, con la gente que les pueden traer. Luego empezó otra fase que hay una parte de la gente que puede vivir por su cuenta, pero muy poca gente, y la mayoría están en programa con acción con Cruz Roja, y hay gente acogida con familias ucranianas y con familias españolas. Perdón. Entonces, las situaciones diferentes, pero en general todos sienten lo mismo. Todos están como de repente quitados, tirados de su casa, porque aunque nos decían que va a empezar la guerra, nadie esperaba. Claro, Nadie eso es algo esperaba. que yo me fijaba, ¿no? Cuando se veía que estaba cerca la guerra, como Yeah. que Ucrania, por un lado, a lo mejor Zelensky no quería tampoco dar motivos a Rusia, es decir, yo no voy a preparar mi ejército, movilizarlo para no dar un motivo, y por otra, porque también a lo mejor creían que iba a quedar todo en una especie de órdago, una especie de bravuconada, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que aquí es un factor humano. Aunque lo que te comentaba, aunque te dicen que aquí a la puerta te va, no sé, dar un ladrón, no vas a creer porque estamos ya acostumbrados a vivir en un mundo tranquilo, más o menos, por lo menos Europa. Y Ucrania también es una parte de Europa que pues pasó lo que pasó y Asturias llegó más o menos 1.500, 1.600 de personas. Normalmente son las madres con sus hijos, hay algunas familias numerosas, hay un poco de gente mayor, hay gente de las zonas ya que están debajo de Rusia. Y hay otra gente que, bueno, que les da miedo, mucho miedo vivir con esas sirenas y están preocupados por sus hijos. Es el primer motivo por qué marcharon mucha gente, es el futuro de los hijos, porque como las personas son muy diferentes, hay unos que aguantan más y pueden acostumbrarse y hay otros que les cuestan. Entonces, en primer lugar, marcharon que les costaban y que se quedó sin casas y esto todo. Entonces aquí, bueno, vamos poco a poco, digo yo. Sí, sí. Yo conozco, bueno, ya te comenté, un conocido que fue a Ucrania, a la frontera de Polonia, a coger a unos conocidos y los trajo. Y al poco volvieron, porque eran de Kiev, eran periodistas, el marido estaba ya allí como militar, entonces prefirieron volver porque Kiev parecía tranquilo, era justo cuando las tropas rusas se retiran en teoría, a luchar solo en la zona de Donbass. Y claro, lo que sucede es que muchos de los que quedan aquí ahora en Ucrania, digamos, de los que vinieron el año pasado, son de zonas que no pueden volver porque están destrozadas, campos de minas y más cosas. Son mucha gente también de esa zona que no tiene a dónde volver, ¿no? Sí, como un tercio, yo creo, tranquilamente, que ya no, bueno, que son las ciudades suyas no están para vivir, aunque no están destruidos todos, eso es, bueno, ojalá que no pasa, pero es complicado. Sí. Escuelas y medicina y todo eso
tiene que haber para hacer una vida normal. Sí, sí. Por Eso lo es. menos trabajos. Que eso será tarea de reconstrucción de muchos Claro, años claro. del país, porque claro, cuando nosotros estamos viendo una guerra, en este caso, claro, la gente no puede volver, por ejemplo, a una Bakhmut como está, es decir, Uy. tardará mucho tiempo, porque primero hay minas, hay explosivos, está todo destruido, las infraestructuras, y eso es algo que va a impedir durante mucho tiempo volver. Incluso también la propia Ucrania asimilar gente que está fuera, que vuelva al país, pero no a su zona de residencia, tampoco habrá viviendas para toda esa gente. Claro, es un problema que se puede alargar mucho tiempo, ¿no? Ya, eso sí, eso va... Pero bueno, yo lo único que puedo decir que eso, que quedamos vivos y eso nos hicieron más fuertes. Sí. Porque no nos queda otra. Esa frase repito mucho porque no nos queda otra. En eso de haceros más fuertes, algo que... Tenemos que luchar, ¿sabes? Sí, luchar cada uno consigo mismo, con lo que te pasa, con este inamigo que vino a nuestra tierra, porque tenemos que hacerlo. Y en esas, digamos, nosotros aquí en España, ¿no? Lo que nos llamó mucho la atención, aparte, bueno, claro, de los combates, fue esa campaña, ¿no?, de ataques estratégicos. Un poco va a explicar José María un poco qué fue. Digamos, lo llaman campaña de ataques estratégicos, o también otros llaman campaña de terror a la población civil, ¿no? Es un arma de guerra que, por desgracia, es tan viejo como la guerra, que es atacar la moral de los ciudadanos para que se rindan o exijan a sus gobiernos que se rindan, ¿no? Se puede guardar con la apariencia de ataques a las infraestructuras, ¿no? Pero realmente es también dañar a la población civil como arma, ¿no? José María, ¿cómo fue un poco esa campaña que empezó en octubre, ¿no?, más o menos, ¿no? Bueno, sí, a ver, hay que decir que los ataques que empezó a sufrir la población ucraniana no empezaron exactamente el día 10 de octubre. Ya desde el primer día de la guerra, del día 24 de febrero del año pasado, ya hubo ataques sobre determinados puntos residenciales, edificios, centros de infraestructuras, durante todos los meses del invierno, primavera, verano. Se producían de forma más o menos puntual, no sistemática, no continuada, pero lo que sí observábamos era que cada vez que Rusia experimentaba algún tipo de derrota o fracaso importante en el campo de batalla, al día siguiente respondía en forma de represalia o venganza con un ataque deliberado sobre algún tipo de objetivo civil ucraniano significativo, donde sabía que iba a causar daño. Un bloque de apartamentos, una casa de la cultura, una estación, un teatro. Eso ocurrió en Mariupol, el teatro aquel que fue alcanzado con cientos de personas en su interior. Ocurrió en Zaporilla, en una caravana de refugiados. Ocurrió en Kiev también, en Odessa y en Mykolaiv, que yo recuerdo así por encima. Esos eran ataques que se veía que eran deliberados. Otros ataques eran lo que llaman técnicamente daños colaterales, porque los misiles rusos, los cohetes rusos, no son demasiado precisos y entonces a veces fallan su objetivo y caen en una zona habitada. Algo que tenemos que también destacar es que los rusos utilizan armas en un uso secundario, es decir, muchas de las armas que usan, que en teoría son navales, como no, las están utilizando en tierra, y eso hace que fallen más. Pero bueno, cuando usas un arma de esa sobre una población civil, estás asumiendo un riesgo de dañar y matar gente civil. Por lo tanto, eres culpable también de lanzarlo ahí, ¿no? Entonces, la campaña ya organizada, prevista, sistemática y continuada, sí podemos decir que empezó el día 10 de octubre, coincidiendo con el ataque que había sufrido el puente ruso de Kerch 2 días antes. Entonces, hay quien quiso interpretar que esa campaña era como una venganza por la destrucción del puente de Kerch, pero no es así. Esa campaña ya tenía que estar planificada con muchas semanas y meses de antelación. Es lo que pasa que... Lo que dijo incluso el gobierno ruso es que era un ataque para hacer un duro invierno. Lo decían incluso los medios de comunicación rusos de que se iban a morir de frío, se iban a congelar de frío. Y eso se dijo en medios de comunicación rusos de los que son del Estado. Sí. ¿no? Es decir, que... Al parecer, quien diseñó y planificó esa campaña fue ese general que luego fue cesado, porque fue responsable de las fuerzas rusas en Ucrania durante un tiempo, el general Surovikin, que es un general del ejército del aire. Y consistía básicamente en ataques sobre ciudades, sobre los núcleos urbanos principales de Ucrania, Kiev, Kharkov, Leópolis, Sitomir, Zaporizhia, Odessa, Nikolai y Gerson, y alguna ciudad más que me he dejado. Y
Y no se trataba exactamente de arrasar ni destruir esas ciudades porque estaba fuera de la capacidad de Rusia, sino de, sobre todo, atacar las infraestructuras energéticas vitales, con tal de privar de luz eléctrica y de calefacción a toda la población, en un momento en que se venía el invierno. Y entonces esa campaña, al final, a pesar de que causó sufrimientos, dolores y muerte, yo creo que fracasó desde varios puntos de vista. A ver, en un primer momento, el invierno que vino sobre Europa y sobre Ucrania en general fue un invierno menos frío que el de los 2 años. Eso nadie podía preverlo, pero... Eso es importante, es cierto que fue, digamos, para lo normal vuestro, pero de hecho nevadas fue ahora casi la mayor Bueno, nevada. últimamente los inviernos no son tan duros, Bien. pero sí. Bien, más entonces o menos. eso constituyó Había bajo cero, una ayuda para Ucrania. Después, esos ataques empezaron muy fuerte, empezaron siendo muy frecuentes, casi diarios. Cada día Rusia gastaba más de 100 misiles de todo tipo, pero a la larga ellos fueron dándose cuenta de que estaban agotando sus reservas de misiles, que no podían mantener ese ritmo y que sino que sí, en cuestión de pocas semanas iban a agotar sus reservas. Entonces fueron espaciando en el tiempo la frecuencia de los ataques. Primero eran casi diarios, luego eran un día sí, uno no, alternos, luego 2 por semana, luego 1 por semana, y ahora están siendo un ataque cada 15 días o incluso un ataque cada 3 semanas. El total lo tienes tú más o menos. Sí. Es cierto que hubo campañas diarias, pero eran pocos misiles. Cuando se concentraban en un día 70, pasaban después 15 días o un mes sin hacerlos porque no tienen capacidad. De hecho, algo que vosotros como pueblo ucraniano sí que tenéis que un poco sentir la sensación, ¿no?, de que las armas defensivas que os está dando Occidente, ¿no?, los misiles, los sistemas antimisiles, están funcionando, ¿no? Porque digamos, claro, se está salvando muchas vidas por todos esos claro, misiles. nos están ayudando muchísimo. Porque si no, igual ya no teníamos nuestro país. Bueno, la verdad que ayuda hacía mucha falta y la agradecemos por ella, porque si no... Claro, esto hay que tener en cuenta no... porque cada misil que sale hacia un objetivo, si no es interceptado, va a producir un daño seguro. Es decir, y eso cuando estamos hablando de sistemas Patriot, sistemas los Hawk o los sistemas, los que queráis, los NASAM, cualquier sistema antiaéreo que Occidente está dando a Ucrania, está salvando vidas. Hay gente que a veces dice, es que un dron cuesta 100.000 o 5.000 euros y un misil tierra-aire cuesta 1.000.000 de euros. Lo que yo siempre digo, no hay que pensar eso en cálculos económicos de cuánto me cuesta lo que estoy destruyendo, sino si no lo llego a derribar, qué daño hubiese hecho, ¿no? Claro. Y eso es importante porque ahí tienes una cifra que es interesante. Sí, que otoño e invierno tiraron 850 misiles contra Ucrania y 750 les están derribados. Claro, estamos hablando de que casi el 20% son los que logran el objetivo. Si no llega a haber un sistema defensivo. Y de hecho, los rusos, sabiendo esto, crearon un invento que es lanzar misiles que no tienen explosivos solamente para que los ucranianos gastasen sus defensas. Para engañar también, hicieron mucho. Esto era un poco una visión y Irina, solo para finalizar. ¿Cómo viviste tú? Que esta es una pregunta yo creo que personal, pero es importante. ¿Cómo viviste tú estando aquí con tu hija? ¿O con primos, sobrinos, familia? Bueno, no ¿Cómo tengo se vive la gran guerra familia, pero eso es muy duro. Pero inexplicable, porque eso es como, ¿sabes? Parece que tienes familia, tienes seres queridos y un momento dado te hace imaginar que esa gente puede no estar ya en un momento. Pues la guerra es así y yo creo que cada ucraniano vivió esto y sufrió esto. Y por eso lo que tenemos que hacer es luchar y no permitir nunca más entrar a nuestra tierra este vecino tan inagradable y bueno, a ver cómo acabamos esto. Es que es complicado porque mucha gente vivimos a veces en la fantasía, pero tú me decías que vivimos en un mundo seguro y realmente el mundo es complejo, como yo intento explicar en todos los programas, ¿no? Es decir, la guerra es algo que nos gusta, pero es importante entenderla que nunca esperas. Claro, que nunca esperas, pero hay que estar preparado para ella, ¿no? Es decir, el problema es que vivimos eso, una sociedad en la que parece que no pasa nada hasta que nos pasa, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo,
Tu hija, fuera de antena, nos dio que solo ya una reflexión final. Los jóvenes en Ucrania ya no piensan en el mañana, piensan en el hoy. Sí. Porque no saben cuándo van a dejar de vivir, sobre todo, claro, los hombres, ¿no? Que los jóvenes, ¿no? Su novio, su amigo del colegio, lo que sea, que está en el campo de batalla, y también el ruso, es decir, el joven ruso que está allí, que no sabe lo que va a hacer mañana, por lo tanto viven el día a día como un regalo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay que vivir este día bien, haciendo todo lo que puedes hacer. Y disfrutar y ayudar y trabajar y cuidar y esto todo. Y mañana también. Bueno, con este camino que tenemos el día al día, tenemos que... Bueno. Pues Irina, muchas gracias por esto. Espero que pronto podamos hablar de Ucrania como un lugar tranquilo como es, de gente que disfruta de la vida. Sin guerra. Y sin guerra, y que podamos ir, viajar allí, disfrutar de vuestra comida, de vuestro paisaje, de vuestra cultura, que es lo más importante. Muchas gracias. Y ahora vamos a conectar con tu hija, para que tengas una sorpresa, y que podamos hablar con Leópolis, un lugar que por suerte para Diana, que está allí, no hay mucho combate, y es vital para la resistencia de Ucrania porque es donde vienen gran parte de los suministros que Europa está dando para la supervivencia de Ucrania. Hola Diana, ¿qué tal? Hola. Pues, bueno. Si quieres decir algo a tu madre, que estáis aquí ahora un poco conectadas. Hola, chica. Hola. Hace mucho que no nos vimos, sí. Pero bueno, la vida sigue en realidad, porque bueno, el invierno era bastante difícil, era bastante diferente comparado con los años cuando no era la guerra, porque pasamos bastante frío. La gente compraba generadores, grandes baterías para mantener sus alojamientos con calor y luz. Además, cuando todo empezó, que me acuerdo perfectamente que fue el primer bombardeo que hubo era el 10 de octubre. Me acuerdo muy bien de ese día porque parecía un día normal y corriente. Me levanté por la mañana, me vestí, fui al trabajo y justo antes de que llegase al trabajo, a la oficina, empezó a sonar la alarma de aire. Entonces, bueno, no abrí la oficina, sino bajé al aparcamiento bajo tierra que teníamos en nuestro edificio. Y ese día la alarma sonaba como 3 horas y media. Y era bastante... A ver, la gente no entendía lo que está pasando porque era la primera vez. Y cuando se oía como estaba volando un misil cerca de nosotros y se había chocado con algo, había una sensación así de aire y sonido muy fuerte. Pues justo ahora que estamos hablando también están diciendo que están sonando las alarmas. Pero bueno, yo sigo comentando. Entonces la gente se asustó un montón porque aunque estábamos en el aparcamiento bajo tierra, el aire se sentía como de que algo chocó. Y después de estar en el aparcamiento 3 horas, que ya la gente estaba con mucho frío, habíamos salido, habíamos visto humo y ya nos dimos cuenta de que dio algo. Entonces esos días eran los más difíciles porque la gente no entendía lo que pasaba, nos quedamos sin comunicación, no teníamos luz en casa hasta muy tarde y hasta alguna gente no tenía ni agua. Entonces yo al llegar a casa intentábamos buscar dónde comprar agua porque aparte de que se necesita para beber, se necesita para más cosas. Entonces, esos primeros días parecían como una película de apocalipsis, pero claro, el tiempo va, nos íbamos adaptando a todo. Íbamos acumulando agua, cocinábamos con antitiempo, porque lo que comentaba antes, teníamos unos horarios de electricidad. En general teníamos como 8 horas al día la luz. Pero no era 8 horas completas, sino era 4 al principio, por ejemplo, de 9 a 1, y luego a partir de las 5 hasta las 9 de la tarde
otras 4 horas. Y claro, en ese tiempo tienes que hacer la comida, calentar algo, porque la gente que tenía estufas de gas lo podían calentar todo, claro, comprábamos linternas, baterías y bueno, podían cocinar algo, pero la gente que, por ejemplo, no tenía gas y tenía solamente vitrocerámica, era más difícil. Entonces nosotros comprábamos como estufas de gas para camping y claro, como eso no se puede usar en espacios cerrados como pisos o apartamentos, lo calentábamos todo al lado de la ventana abierta. Mm, Bueno, era más o menos así como vivíamos esos 3 meses de invierno y ya llevamos un poco más que un mes sin esos ataques masivos que hacían antes. Lo que van diciendo aquí es porque lo que tenían ya se ha agotado y ahora estamos o esperando a otros ataques o no sé, en realidad porque nadie sabe lo que puede pasar mañana. Sí, claro. Esto hay que recordar que ya hablamos con tu madre, de hecho, las campañas de bombardeos, supuestamente, según los rusos, estratégicas, pero realmente una campaña de terror a la población civil, un poco para que se rindiese la población, ¿no? Para ti, Diana, que estás ahí, estas campañas de bombardeo rusos que buscaban un poco que os rindieseis, ¿no? Que pidieseis al gobierno ucraniano la rendición, ¿hizo eso o todo lo contrario? ¿Levantó, digamos, un poco la moral del pueblo para seguir luchando? En realidad eso iba subiendo y bajando entre gente, porque al principio la gente está muy, ¿cómo se dice? Está de bajo ánimo, pero cuando todo se está solucionando, pues el ánimo sube. Y la gente, bueno, siempre vivía en dos estados, sin saber cómo encontrarse. Y tampoco sabíamos lo que podía pasar mañana, porque igual ese misil cae en tu casa. Porque en general, menos mal, en mi ciudad había pocas veces que llegaba. Pero otras como Kiev, la parte central, eso ellos lo tenían muchísimo peor porque estaban más cerca a la frontera con donde está la guerra. Pues, y ahora que parece, ¿no? Como muy bien dijiste, es que la campaña de ataques rusos ante la población civil y a los bancos, y a lo que ellos llaman fábricas, bueno, puntos estratégicos de Ucrania, parece Sí. que no se está implementando, es decir, no hay ataques ahora. No sabemos si porque están esperando a usarlos más adelante o porque ya no tengan esa capacidad tan grande. ¿Cómo es vuestro día a día? Es decir, ahora mismo tu día a día es parecido antes de la guerra, es decir, vais al trabajo normal, vais a tomar un café como hacíais antes, o siempre vivís con el miedo o la carencia de cosas, es decir, a lo mejor no podéis tener acceso a lo que antes era normal en vuestra vida. Pues no, la vida en realidad ha cambiado. Aunque, por ejemplo, ahora casi no hay esas alarmas, la gente intenta vivir lo que decía, ir a trabajo, quedar con amigos, ir al cine, pero claro, empieza a sonar la alarma, todo se cierra, las cafeterías se cierran, los cines se cierran, la gente tiene que ir a unos búnkeres o al aparcamiento bajo tierra porque eso tienen que saber todos, que estamos en guerra, no lo tenemos que olvidar y tenemos que cuidarnos. Entonces, intentamos seguir viviendo como antes de la guerra, pero eso no volverá a ser como antes en ningún momento hasta que no estaremos fijos de que estamos protegidos y que nadie nos va a atacar mañana o pasado o dentro de un año. Y algo que en Ucrania, bueno, y en todas las guerras se vive, que es el toque de queda, ¿no? A cierta hora ya no se puede salir a la calle. Ahora, un año y 3 meses casi después, ¿sigue habiendo cierta restricción a la circulación de noche, por ejemplo? Sí, el toque de queda quedó. Lo único que cuando empezó la guerra era más largo. Era más o menos, si no me equivoco, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. No se podía salir a la calle. Ahora ya lo cambiaron. Antes era de 11 hasta las 5, ahora es de 12 a 5 de la mañana.
Entonces la gente tiene que llegar a casa antes y no puede estar por las calles a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Está prohibido. Pues a la gente que se está olvidando un poco de esta guerra, ¿no? Y ya no sale tanto en los telediarios, recordar que sigue afectando a la vida de muchas personas que están en el campo de batalla luchando, pero también los que viven en la retaguardia, como Diana, que vivió en España, bueno, podemos decir que es española, que habla perfectamente español, y muchas más como Diana, que tienen también ese vínculo con España que no podemos olvidar. Y muchas gracias por estar con nosotros en este programa, en el que intentamos mostrar un poco cómo vosotros, los civiles, ¿no? Sufrís una guerra que no solo cosa de los militares en los campos de batalla, ¿no? Eso es muy importante recordarlo, y por suerte tu vida es más cercana a lo que era antes que la gente que vive en las ciudades justas esas que están en Donbass, en Lugansk, en Gerson, que están en Zaporilla, que están en zona de combate y no pueden volver a vivir en ellas, como nos dijo tu madre, por la gran cantidad de minas, por la gran cantidad de IES, ¿no? Explosivos que se están poniendo en los edificios cuando se abandonan, y por desgracia van a hacer que mucha gente no pueda volver a sus casas. Pues, Diana, muchas gracias por contarnos tu experiencia, y espero que vuelvas pronto a España a descansar un poco. Gracias. Y gracias a todos los que estáis aquí en Juegos de Poder. Espero que este programa especial, en el que nos fijamos un poco en los peones, en la gente que sufre las guerras que hacen los reyes, los alfiles, ¿no?, del juego de ajedrez, al final los que lo sufren son los peones, por desgracia, de las dos fichas, ¿no?, de las blancas y las negras, ¿no? Pero a veces más de un bando, como lo estamos viendo en esta guerra. Pues muchas gracias a todos los que queréis aprender cómo son los Juegos de Poder, y hasta el próximo sábado aquí en AC Principado TV. Muchas gracias a los dos, a ti, Irina, por venir, a Diana, y también a ti, José María, como siempre, por estar contándonos lo que sucede en el frente de batalla.